Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el verbo. Bueno, ¿qué son los verbos? Los verbos son las palabras que se usan para expresar acciones, estados o procesos, según el tipo de acción y el momento en el que ocurre. Los verbos se expresan en diferentes modos y en diferentes tiempos. Es importante que tengamos en cuenta y que no lo olvidemos. El verbo es la palabra que expresa la acción. Si en una oración yo digo Lina juega, en este caso, ¿cuál sería la acción que está realizando Lina? Jugar, muy bien. Entonces recordemos que siempre el verbo es la acción que realiza generalmente un sujeto. Entonces, vamos a hablar sobre los tiempos verbales. En los verbos se sitúan las acciones en el tiempo tomando como referencia el momento en el que se habla. Es decir, que pueden estar en pasado, presente y en futuro. Cuando están en pasado, las formas verbales que expresan acciones han ocurrido antes del momento en el que se está hablando. Por ejemplo, el ciervo bebió agua. ¿Qué está haciendo el ciervo? El ciervo beber, pero ocurrió en el pasado, por lo tanto es el ciervo bebió agua. Cuando se habla en presente, se expresan acciones que han ocurrido en el momento en el que se está hablando. Entonces, ejemplo, el ciervo contempla su cornamenta en el río. Entonces, entendemos que el ciervo está viendo su reflejo en el río en ese preciso momento. Y cuando hablamos del futuro, es cuando se expresan las acciones que ocurrirán después del momento en el que se habla. Ejemplo, el ciervo correrá por el bosque. Entonces lo hará tiempo después. Ahora vamos a hablar sobre los modos verbales. Algunas veces usamos los verbos para expresar acciones reales. Por ejemplo, el ciervo bebió en el río. También podemos usar los verbos para expresar deseos. Por ejemplo, ojalá el ciervo se escape. ¿Cuál sería el verbo ahí? Escapar. Otras veces los verbos nos sirven para expresar órdenes. Por ejemplo, corre más rápido. Entonces, corre más rápido ciervo. Entonces, ahí, por ejemplo, se está pidiendo que corra más rápido y le estamos dando una orden. Estas distintas actitudes del hablante ante la acción se reflejan en el modo que aparecen las formas verbales. El modo indica si el hablante considera real la acción, si expresa un deseo o si formula una orden. ¿Listo? Hay unos modos del verbo, los cuales son el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Entonces, cuando hablamos de acciones que se representan como reales, usamos formas verbales en modo indicativo. ¿Cuál es el ejemplo? El león se ha marchado. Cuando expresamos deseos o damos órdenes negativas, usamos formas verbales del modo subjuntivo. Ejemplo, ojalá tuviera unas patas más fuertes. Cuando damos órdenes afirmativas, usamos formas verbales del modo imperativo. Ejemplo, ven ahora mismo. Entonces vemos que se pueden relacionar con el tiempo en los verbos. Ahora vamos a hablar sobre la conjunción. La conjunción son verbos que se agrupan en 3 conjugaciones según la terminación del infinitivo. Entonces, la primera conjugación, verbos que terminan en ar, por ejemplo, llamar. Segunda conjugación, verbos que terminan en er, por ejemplo, comer. Tercera conjugación, verbos que terminan en ir, por ejemplo, discutir. Los verbos regulares e irregulares. Los verbos regulares se conjugan según el modo en el que estén escritos. Vamos a observar esta tabla de los modos del verbo que están en presente. ¿Listo? Entonces, yo regreso, yo regresé, él regresará, ¿cierto? Tú regresas, él regresa, ellos regresarán. Y así podemos ir determinando cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Por ejemplo, acá hablamos de los verbos irregulares y decimos que son aquellos que al conjugarse modifican su raíz y su decidencia. Ejemplo, si hablamos del verbo ir, en tiempo presente es voy, vas, va. Y en tiempo pasado sería fui, fuiste, fue. Entonces ahí los podemos ir agrupando e identificando.
Espero haya quedado claro el tema del día de hoy. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.